Ante ti me presento en esta bella mañana para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Dame determinación, alegría y bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y grandes anhelos. Señor, mi vida y mis esperanzas están en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, es un poco pedirle a Papá Dios que nos acompañe en esta jornada. Ya, pues bueno, esta semana está por terminar. Sé que pues hemos tenido muchas actividades por realizar. Algunos pues me han estado preguntando durante la semana sobre algunas cosas en los ejercicios y eso de alguna manera pues bueno nos ha ayudado un poco también pues a mejorar un poco lo que es la respuesta de la resolución de la guía. Sí me ha parecido extraño que no todos me han formalizado el registro de sus equipos, muy poquitos, de hecho nada, solamente tenía hasta el día de ayer 3 equipos conformados. Algunos de ellos me los mandaron fue por el correo, pero ya en la tarde, entonces hoy en el chat pues colocaré esos equipos que se conformaron adicionalmente, pero aquellos que todavía no me han enviado cuál va a ser su equipo, por favor recuerden que en esta oportunidad decidimos hacerlo a través del chat para que así pues todos que estamos conectados en el chat podamos ver un poco quiénes ya están seleccionados y no repetir pues a los compañeros en los equipos. Así que bueno, pues pilas con eso porque a pesar de que era hasta el día de hoy, en vista de que muy pocos han hecho pues formalmente la inscripción de sus compañeros, no lo hemos cerrado el proceso ni nada que se le parezca, entonces traten de que por lo menos ya hasta el día de mañana podamos saber quiénes ya tienen sus equipos conformados. Sí me pareció muy extraño que de hecho no todos lo tengan ya listo, pero bueno, de repente algunos no han tenido conexión, quizás algunos apenas estaban viendo la guía, fue el día de ayer, hoy quizás es que apenas otros lo van a leer, así que pues bueno, pilas con esto porque recuerden que también hicimos un cambio estructural en lo que es en la parte de cómo íbamos a desarrollar las guías. Recordemos que en la clase anterior habíamos manifestado que bueno, la animación pedagógica pidió a las áreas, en este caso informática, de que bueno, las guías fueran un poco más explicativas de manera de que no dependieran tanto de la clase MIT para poder desarrollar los ejercicios y puedan iniciar de cómo lo están haciendo con cada una de las otras áreas de formación y no esperar a juro la clase MIT para poder desarrollar las guías por el tema de los tiempos de entrega. Así que bueno, es importante que, bueno, aquellas personas que todavía no se han puesto en sintonía con la clase anterior, donde dijimos de estos cambios, pues bueno, no esperen tanto al MIT para poder desarrollar los ejercicios, porque eso me preocupó, ¿sí? De repente, bueno, ya estábamos acostumbrados a la otra modalidad y de hecho, profe, hoy apenas es que estoy leyendo de que allí dice que había que registrar el equipo, decirle a usted quiénes estaban conformando el equipo. Así que bueno, por favor, aquellos que todavía no me han enviado los datos de su equipo y de su líder, obviamente, recuerden mandarlo por el chat, no por el correo, para que así de alguna manera pues todos podamos visualizar un poco quiénes son los equipos. Y bueno, si lamentablemente da la casualidad que todos los de ese equipo, pues bueno, no hemos utilizado con lo del chat y andamos perdidos en cómo se realiza, porque no necesariamente tenemos que instalar ese programita en el celular ni nada que se le parezca, es el chat de Gmail. Pero bueno, profe, yo nunca llegué a intervenir en el grupo y ando perdido con eso. Bueno, por lo menos envíemelo por correo, de manera de que yo lo que hago es un vulgar copiar y pegar, pero ya en el chat lo que sí lo estamos utilizando, sepamos un poco quiénes ya fueron seleccionados, ¿sí? Así que bueno, chicos, vamos a abrir entonces, pues bueno, el chat para tenerlo allí habilitado para ver si hay algún tipo de pregunta a medida que vayamos dando la clase. Fíjense. En la guía pedagógica, tal y como lo estamos viendo en la pantalla, fíjense que, y de hecho me gustaría que puedan intervenir, fíjense que la guía es un poco más explicativa que las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, quisimos ser muy específicos con respecto a lo que queremos que se realice con la guía de ejercicios. En esta oportunidad, pues bueno, estábamos haciendo un breve repaso, pero no lo quisimos hacer otra vez volviéndote a explicar todos los conceptos, sino que a través de un ejemplo que tuviese, pues bueno, variables constantes, operaciones con los operadores aritméticos que estábamos utilizando. En este caso, pues bueno, el de la potencia, estábamos utilizando, profe, lo del valor del pi,
que en algunos ejercicios de la primera guía, pues bueno, no supimos cómo desarrollarlos, lo hiciéramos en un ejercicio que tuviera estas características y seleccionamos, en este caso, pues bueno, el que sería el área y el volumen del cilindro, ¿sí? Pues bueno, si hay alguna pregunta, repito que de repente no entendimos en la guía, la idea es hacerla en vivo directo. Si pudiese hacer en micrófono, mejor, ¿ok? O sea, si active por favor el audio y hace la pregunta en el momento y así aclaramos. Fíjense. Pues bueno, el enunciado dice, realizar un algoritmo que permita a un estudiante, dado su nombre, apellido y número de cédula, calcular el área y el volumen de un cilindro y mostrarle su resultado. Fíjense, aquí aclaramos varias cositas. Lo nuevo que se incorporó en esta oportunidad es que, bueno, profe, en el primer lapso, segundo lapso, no habíamos solicitado datos que fueran del tipo texto, ¿ok? Como sería esto, el nombre y el apellido, ni datos que de repente fuese como el número de la cédula o la edad de una persona, sino que siempre nos estábamos rigiendo en pedir valores numéricos que eran utilizados en fórmulas. Bueno, la idea de hacerlo en este tercer momento es que, bueno, el ejercicio que vamos a hacer como microproyecto, pues bueno, la idea es que podamos solicitar algunos datos personales del usuario o del jugador, dependiendo de la tonalidad que le vamos a dar a cada enunciado. Y bueno, de repente la clave o contraseña para ingresar al sistema, ese tipo de datos que de alguna manera no son numéricos para ser utilizados en fórmulas, sino para registrar un usuario. Ya aclarado esto. Profe, lo primero que teníamos que recordar para poder iniciar con los ejercicios, bueno, era recordar que siempre que hacemos un algoritmo, este algoritmo tiene que ser preciso, definido, finito y legible. Porque la idea es que, bueno, profe, primero resolvamos realmente lo que nos pide el enunciado. Dos, que, bueno, profe, según los valores que ingresen al sistema, yo pueda dar la respuesta que solicitan en el enunciado. Recordar siempre que mi algoritmo debe comenzar con un inicio y debe terminar con un fin. Sus instrucciones deben estar enumeradas, ¿ok? Y pues bueno, profe, por último, en que mi algoritmo tiene que ser entendible por aquella persona que lo vaya a utilizar, que en este caso es el que nosotros llamamos como usuario final. Ok, profe, chévere. Luego, pues bueno, en la guía nos dicen que sería recomendable que, bueno, leamos el enunciado 2 o hasta 3 veces para poder entender e interpretar realmente lo que me da el enunciado como datos, qué cosas debo hallar para yo así poder investigar las fórmulas y, bueno, qué datos necesito para poder desarrollar dichas fórmulas. Ok, profe, bueno, esa es un poquito pues la parte teórica que debo recordar para poder hacer los ejercicios. Luego, pues bueno, el tercer paso sería un poquito, pues, bueno, profe, si ya yo sé lo que me solicitan, y bueno, en este enunciado son muy específicos porque ya me dicen de una vez qué es el área y el volumen. Bueno, yo simplemente lo que tengo que hacer es buscar la fórmula. Bueno, yo me voy al área, en este caso sería matemáticas o álgebra, y ubico cuáles son las dos fórmulas que yo necesitaría para poder trabajar. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos en esta guía pedagógica? Bueno, te colocamos las fórmulas, ¿ok? Que en matemáticas se darían para resolver el ejercicio con sus valores como los conocemos en matemática. Ok, bueno, profe, tenemos el 2 por pi, por r, por h. Bueno, profe, entonces en el caso del pi, si esto fuese matemática, ya yo sé que yo lo tendría que representar con esta simbología. Pero que luego sé que en programación no lo puedo trabajar de forma directa, sino que tengo que cambiarlo a una constante. En el caso del 2 por pi por r a la 2, bueno, profe, ¿cómo hacemos cuando tenemos que trabajar con un valor que esté elevado? ¿Ok? Y que, pues, bueno, aquí estaríamos trabajando lo de la potencia. ¿Cómo haríamos en este caso? Entonces, estamos mostrando del otro lado un poco el cómo se transforman a nivel de programación. Y lo mismo pasaría con el volumen, el valor del pi y del radio a la 2. Bueno, recordar un poco que en el caso del valor de pi, pues bueno, no lo podemos representar así directamente en programación en ninguna de las fases y tendríamos que darle un nombre. Bueno, hay algunas personas que lo llaman pi, hay otras personas que de repente lo llamaron x y bueno, otros que de repente por ser un poco más específicos le colocan la letra p.
Y eso, pues bueno, profe, representa un valor constante que sería 3.14 desde aquí hasta Plutón. Y ya yo sé que nunca va a cambiar su valor. Luego tendríamos que el radio a la 2, profe, tenemos varias formas de hacerlo. Bueno, de repente, la forma que comúnmente conozco en matemática es que el mismo valor lo multiplico, ¿ok? Según la potencia. Bueno, profe, aquí me dicen que es a la 2, entonces el mismo valor lo multiplico 2 veces. Esta es la forma general, ¿ok? La tradicional que de repente algunos trabajaríamos para poder desarrollar la potencia. Pero, profe, usted en el segundo lapso también nos explicó que hay un operador específico que nos permite desarrollar ese ejercicio. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos también que en nuestras fórmulas, este número 2, ¿ok? Siempre que vamos a emplear una fórmula, ya sea de matemática, de física, de química o X, si tenemos ya un número determinado dentro de la fórmula, ese número no lo puedo colocar de manera directa, sino que me van a pedir que yo trabaje con constantes. Ahora, fíjense, una pregunta que me hicieron algunos compañeros durante la semana en el chat. Profe, yo tengo un familiar, papá, hermanos, que saben de programación y que, bueno, ellos me explicaron un poco que en el caso del 2, el 2 sí lo puedo trabajar directamente así en la fórmula. Y de hecho, yo lo hice en el PCI y no me ocurrió absolutamente nada. Ojo, sí podemos trabajar el número directamente en la fórmula, pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes estén en cuarto año, por el tema de que usted entienda realmente la función de una constante y la función de una variable, le van a exigir en los ejercicios que trabajen en base a constantes y variables. Por esa razón es que lo hacemos de esta manera. Va a llegar en un momento, en cuarto año, en que ya el profe del área de programación, pues bueno, les dará las indicaciones de que lo vamos a poder trabajar de forma directa sin ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya se lo hemos aclarado a los compañeros que han escrito a través del chat o del correo, pero bueno, igual pues aquí damos esa explicación. La idea es que necesitamos practicar mucho lo de la constante y lo de la variable para que realmente podamos entender su valor. Pero pues bueno, en el caso de este número 2, yo lo puedo trabajar así, pero, profe, también yo de repente en vez de colocar una letra que represente a pi, coloco ya directamente 3.14, profe, yo lo hago en el PCI y no me da error. No te da error. Pero, repito, la idea es que necesitamos practicar con las constantes y las variables. Chévere. Seguimos. Ok, bueno, profe, una vez aclarado esto de que debemos transformarlas en función a lo que nos exige el docente, las fórmulas entonces, según el orden lógico, podrían quedar de la siguiente manera. Yo podría, profe, primero, ok, en las fórmulas, trabajar con el radio elevado a la 2, haría primero la fórmula donde voy a sacar el radio total y luego si tengo una fórmula para calcular el área, simplemente que ahora en vez de colocar aquí el R a la 2, lo que hago es sustituirlo, ¿ok? Por la variable que me guarda el resultado, ¿ok? Del cuadrado de ese radio. Y luego en la del volumen, lo que hacemos es lo mismo, profe, que en la fórmula original, aquí sería el R a la 2, pero en esta fórmula el radio total la estoy sacando en una fórmula aparte y aquí simplemente lo que hago es sustituir ese R a la 2 por la variable que me guarda ese elevado. Chévere. Ok, profe, esta es una forma. Ahora, si yo soy de los programadores que me gusta hacer directo, ok, y no quiero trabajar con 3 fórmulas porque de repente así me enredo o no me parece muy apropiado, yo puedo hacer también el ejercicio de esta manera, o sea, de forma directa, es decir, bueno, profe, coloco la letra que va a representar a la constante del 2, la letra que va a representar la constante del pi, tengo el valor del radio, tengo el valor de la altura, vuelvo a colocar la letra que va a representar el valor constante del 2, la P que representa el valor constante de pi, pero aquí hago el R por R. ¿Ok? O sea, en vez de trabajarlo de esta forma, que lo hago con una fórmula separada, pues bueno, profe, entonces yo lo hago aquí, ¿sí? En este caso.
Y luego hago lo mismo en la segunda fórmula del volumen. Ahora, profe, si yo no lo hago de esta manera, y tampoco lo hago de esta manera, sino que yo quiero trabajar con el operador que usted nos enseñó en el segundo lapso, ¿ok? Que es el que se utiliza para la potencia, ¿habría algún problema? No. De hecho, este ejercicio tiene tres formas de hacerse. Está esta que es como la más metódica, ¿ok? Porque es primero una fórmula del radio total, luego el área y el volumen. Esta que de alguna manera es directa, pero también está la tercera, que es utilizando el operador de las potencias. Cualquiera de las tres formas se puede realizar. Ahora, utilizamos estas dos como ejemplo porque fue el común denominador en la guía número 2 cuando trabajamos con potencias en algunos casos. ¿Okay? Hay algunos compañeros que en vez de trabajar con el operador, lo hicieron de esta forma y que no estaría mal. Chévere. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no la llega a ver, usted coloca no, profe. Pero si la hay, es para que estemos abiertos a esto. Ok, Gabriela coloca que no. Repito, la idea, recuerden que nuestras clases, más allá ahora de colocar las diapositivas y dar toda la teoría, es explicar un poco la guía, para que así no nos enredemos tanto. Chévere, fueron las sugerencias que que dimos los profes de programación. De hecho, hay cosas que le quitamos a la animación pedagógica y las decidimos en el área para poderlos ayudar un poco más, porque, nos preocupaba mucho el tema del rendimiento, ¿no? En la parte de programación. Ok, seguimos entonces. Profe, según los tres tipos de resolución que yo seleccioné, ustedes en la guía solamente, nos dieron una. Profe, ¿por qué usted se fue por las más largas? Bueno, porque de repente, en vez de tener alumnos que son directos en fórmulas, de repente tengo algunos que son metódicos y así necesitan hacer el ejercicio, porque si no, no lo entienden. Por eso fue que es la que seleccioné. Tenemos esta, que fue la que colocamos, que es la más larga, pero un poco como para entenderlo, ¿no? Tenemos el radio total, el área y luego la del volumen. Recordar que, esto se tiene que transformar para poderlo utilizar y así no equivocarnos. Ahora, profe, en la fase de análisis, usted nos había explicado en el segundo momento que siempre tenemos que colocar cuáles son los datos que se van a utilizar, qué tipo de elemento es, qué tipo de dato es y quién nos daría su valor. Fíjense, aquí se hicieron algunas modificaciones, dependiendo, de lo que yo iba viendo, que el estudiante en la guía número 2, ¿ok? Del segundo lapso, iba entendiendo o no lo entendió. Entonces, profe, lo primero es, según el ejercicio nos dicen que la persona tiene que ingresar su nombre y tiene que ingresar su apellido y la cédula. Este ejercicio más allá de puras fórmulas, también tiene valores de registro y esos valores tienen que ingresar al sistema. Por eso es que ellos están, ¿ok? En la parte del análisis. Al sistema tiene que ingresar el nombre del estudiante, el apellido del estudiante y la cédula. Fíjense que para no complicarnos mucho la vida, la profe Andreina lo llamó N, pero de repente usted pudo haber llamado su variable nombre, ¿ok? O NO, ahí no hay ningún problema. Yo decidí llamar el apellido AP, la cédula C, pero de repente usted la cédula decide llamarla CI, no habría ningún problema. Acuérdense que el programador en este caso sería usted. Ok, profe. Luego tenemos qué tipo de elemento es. Bueno, si estamos hablando de que es el nombre del usuario, ok, en este caso sería del estudiante, puede ser que mi usuario se llame Andreina, María, Pedro, entonces el valor puede variar. Por lógica, su apellido y su cédula también puede variar. Entonces decimos que esos tres valores son variables. Ahora, ¿qué tipo de datos son? Profe, si es el nombre y es el apellido, es obvio que me va a escribir letras. Entonces, el tipo de dato que vamos a utilizar es el que se llama texto o cadena, ¿ok? Dependiendo, de lo que queremos en este caso. Tenemos que la cédula sería del tipo entero. ¿Por qué del tipo entero? Porque la cédula no tiene decimales, ¿ok? Más adelante, a nivel de programación, aquí esto sería lo que llamamos un entero largo, ¿ok? Porque tiene muchos números. Entonces, dependiendo de esto, vamos a poder determinar.
¿Quién nos daría su valor? Bueno, profe, aquí sería pues el estudiante, que para nosotros vendría representando el usuario, ¿ok? El usuario final, quien va a utilizar el sistema. Entonces, quien utiliza el sistema, que es el usuario, me tiene que dar su nombre, su apellido y su cédula. Hasta aquí estamos bien, que es algo como nuevo que no habíamos visto en el ejemplo del segundo lapso. Luego, si viene la parte matemática, bueno, profe, según las fórmulas, lo primero que vamos a calcular es el radio total. Para hacerlo necesitamos el radio del cilindro. Bueno, el radio del cilindro es de tipo variable porque el usuario puede colocar cualquier número, tipo real porque en este caso este valor sí puede llegar a tener decimales y su valor me lo va a ingresar el usuario, es decir, el estudiante que quiera hacer el ejercicio. Luego, profe, si ya yo tengo aquí el valor del radio, este valor siempre se va a guardar en una variable, ¿ok? Que sería RT, que sería una variable de salida. Bueno, profe, entonces el radio total de, perdón, aquí yo coloqué, bueno, sí, al cuadrado para poder entender. Colocaríamos aquí que es del tipo variable, porque según el radio él va a cambiar. Tipo real, porque si el radio normalito tiene decimal, obviamente al elevarlo, pues me puede dar con decimal. ¿Y quién me va a dar su valor? El programa, ¿ok? Porque sería quien va a calcular la fórmula. Luego, profe, según la fórmula que vamos a utilizar abajo, tenemos un valor llamado D. Bueno, ese D representa el número 2, ¿ok? Para nosotros, y le vamos a dar esa letra. Va a ser del tipo constante porque su valor nunca va a cambiar durante todo el ejercicio y es del tipo entero porque el 2 no tiene decimal. ¿Quién me va a dar en este caso su valor? El programador. Fíjense. Aquí porque quisimos colocar en la guía programador y programa separado. Porque en la guía que se hizo en el segundo lapso, algunos compañeros se me enredaron mucho con eso. Entonces, para poderlo entender mejor, bueno, profe, cuando usted habla del programa, usted está refiriéndose a quien está diseñando el ejercicio y que el sistema me va a dar el valor. Ok, pero en el caso del programador sería la persona que está diseñando el ejercicio. Entonces, claro, en la otra guía, pues habíamos deducido en que, bueno, como ya se había explicado un poco, se decía que, bueno, todo esto nos lo iba a dar el programa o que el programador lo colocaba dentro del programa y por eso habíamos dicho que todo estuviera trabajado, quien daba el valor sería el programa. Pero viendo algunos errores que algunos compañeros tuvieron cuando hacían el análisis, decidimos en que no, bueno, vamos a separarlos. Es mejor que lo entiendan así. El programa en cuestión de que es quien da la respuesta, programador quien lo escribe dentro del programa, ¿ok? Por eso fue que los desglosamos en dos objetos diferentes, un poco, o dos sujetos diferentes, perdón, para poderlo entender. Luego tendremos el valor del pi, igual, aquí decidimos llamarlo P, 3.14, y bueno, representa este valor de álgebra, es una constante porque nunca va a cambiar, tipo real porque 3.14 tiene decimal, quien nos va a dar el valor es el programador dentro del sistema. Chévere. Ahora, profe, ¿por qué usted decidió llamarlo P y no pi? Porque la mayoría de sus compañeros, cuando hicieron los ejercicios del segundo momento, los llamaron P. Entonces, bueno, decidí trabajarlo de esta forma. Ahora, profe, cuando yo lo paso, este mismo ejemplo, lo paso al PCI, yo me di cuenta de que cuando yo escribo la palabra pi, me da error, ¿ok? Ojo, no es que da error, sino que ya PCI tiene integrado dentro de sus operadores y funciones pi. Entonces, él determina que no hace falta definirlo, sino que ya simplemente lo colocas dentro de la fórmula. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos trabajarlo con esa visión porque recordemos que ya en cuarto y quinto y sexto vamos a trabajar con compiladores, no con pseudointérpretes. Entonces yo necesito que usted lo trabaje en PCI porque es un poco más fácil ahorita, pero con la visión de cómo lo vamos a ver en un compilador. Chévere. Entonces yo prefiero que lo llamemos P y así no nos da el errorcito que da en PCI. Que más allá que un error, es lo que te está avisando es que no hace falta definirlo. Luego tenemos el valor de la H, que sería la altura del cilindro. Es una variable porque puede cambiar, tipo real porque puede tener decimal y quien me va a generar su valor va a ser el usuario porque es el que va a ingresar el número. Luego tenemos el valor del área del cilindro, que sería la A.
variable, tipo real, porque puede dar con decimal y va a generar la respuesta al programa. La B, que representa el volumen del cilindro, tipo variable, porque puede cambiar, tipo real, porque puede llevar decimal, y quien me va a dar su valor de salida va a ser el programa. Entonces, bueno, fíjense que si usted ve un poco aquí cómo se desglosó cada una de las variables y constantes, van a poder darse cuenta que lo hicimos en orden lógico. O sea, según lo que vamos utilizando en la fórmula, vamos haciendo la descripción. Y esto es muy importante hacerlo de esta manera para que así podamos entenderlo. Chévere. Ahora, profe, si yo en vez de utilizar este método, ¿ok? Que esta forma es muy metódica y de repente me da fastidio porque yo soy de los estudiantes que soy muy directo porque yo entiendo más rápido la parte matemática y quiero utilizar la segunda, o en vez de colocar este R por R, yo hubiese colocado R, operador de potencia, ¿ok? 2, bueno, profe, yo puedo utilizar entonces este procedimiento, nada más irían dos fórmulas y al nada más estar dos fórmulas, yo trabajaría, ¿ok? El de describir cada una de las variables, pero ya RT, perdón, que sería el radio total, no iría, porque yo no estoy utilizando una tercera fórmula, ¿ok? O sea, me evito un poquito de esa explicación. Luego, pues bueno, un poco como para retomar la teoría, te colocamos aquí abajo cómo era una variable, cómo era una constante, cuándo un número es entero, cuándo un número es real, cuándo es texto, cuándo es carácter y cuándo es lógico. Algunas preguntitas que me hicieron en la semana. Profe, cuando usted dice que es texto, significa que puede tener números y letras, pero también puede tener muchas letras, ¿ok? O sea, es en cuanto a la cantidad también. Cuando hablamos de carácter, solamente escribimos una letra. Por ejemplo, supongamos que en un ejercicio yo te coloco en los condicionales, ingresa el sexo del usuario. Bueno, entonces tú como programador solamente quisieras que te escribe la F o la M, o M, H, o sea, mujer, hombre. O sea, depende un poco del programador, ¿no? Y del tipo de programa. Entonces, si yo nada más quiero que la persona escriba una letra, entonces yo tendría que definir a esa variable tipo carácter, o lo que conocemos como tipo char, ¿ok? Que sería un solo carácter. Mientras que texto o string, ¿ok? O cadena, significa que puedo escribir más de uno. ¿Ok? Un poco para diferenciar allí, que algunos muchachos me lo preguntaron durante la semana porque no entendían cuál era la diferencia. Y bueno, aquí quien da el valor, pues recordarte un poco. ¿A qué se refieren cuando me dicen el usuario? Aquí sería la persona que utiliza el sistema. Programa es, bueno, el programa que estés utilizando y que genera la fórmula, el resultado de la fórmula. Y programador, pues bueno, quien está diseñando el pseudocódigo, que aquí en este caso serían ustedes. ¿Ok? Los estudiantes que están haciendo el ejercicio. Ok, bueno, profe. Luego tendríamos la fase que se llama diagrama de entrada y salida. Entonces, bueno, también lo mismo. ¿Qué hicimos en la guía pedagógica? Explicarte un poco qué va en la entrada, qué va en el proceso y qué va en la salida. Fíjense que tratamos de ser un poco más específicos y abajo, de hecho, te explicábamos un poco qué es lo que va dentro de cada una de las cajas para que así volvieras a retomar la teoría del segundo lapso, pero de repente si no la entendiste en el segundo lapso, bueno, pero ahora sí puedo entenderla. Ahora, hay cosas adicionales que no la teníamos todos en la guía número de 1 de la guía del segundo lapso. Fíjense, profe, yo en los ejercicios de esa guía siempre colocaba la entrada nada más los que ingresaban al sistema. Y aquí lo nuevo que tenemos es que las constantes usted también las coloca en la entrada. Sí, fíjense, en la guía inicial lo habíamos colocado de la manera básica, ¿no? Luego en el ejercicio que hicimos antes de finalizar el segundo lapso, hicimos uno donde colocábamos también las constantes en la entrada, ¿ok? Porque bueno, ya al trabajar con las constantes las podíamos agregar. Entonces, bueno, es un poco trabajar en cómo nos vamos a quedar realmente. Bueno, en la entrada siempre vamos a colocar los valores que ingresan al sistema, pero también las constantes. Entonces, fíjense que por esa razón tenemos aquí, viendo un poco el análisis, cuáles son las que estamos trabajando. Tenemos la del nombre, la del apellido, cédula, el radio, ¿ok? El valor de la constante 2, el valor de la constante pi y el valor de la altura, porque todas ellas entran al sistema, ¿sí?
Ahora, profe, ¿por qué las constantes D y P ingresan? Ah, bueno, porque el usuario, el programador las coloca al inicio del ejercicio. Entonces, bueno, ya las inicializa, ¿ok? Dentro del pseudocódigo. Luego en el proceso, profe, van las fórmulas que vamos a utilizar. Abajo, pues bueno, te recordábamos nuevamente. Si no lo querías hacer de esta forma, que es la más metódica y larga, ah, bueno, profe, yo quiero usar la más directa, entonces nada más utilizaríamos estas dos. O que en vez de R por R, que lo tenemos aquí, usted en vez de colocarlo de esta forma, usted utilizaba el operador de la potencia. También es válido. En la salida, que muchos se me equivocaban, fíjense, en la guía número 1 que hicimos en el segundo lapso, la mayoría siempre me colocaba nada más la letra, ¿ok? De aquellas variables que te daban el resultado final de todo el ejercicio. Y las otras no las colocaban nunca. Eso es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que de repente tú simplemente en un mensaje vas a colocar el resultado total es, y no le muestras más nada, igual este RT y esta B, ¿ok? Guardan el resultado de fórmulas, o sea que son valores que salen del computador, porque son respuestas. Entonces debemos colocarla como salida. Chévere. ¿Hay preguntas hasta aquí? Acuérdense que este es el momento. Gabriela es la única que ha respondido, que siempre coloca que no. Los demás, Ditson, Nera, los demás compañeritos que están conectados. De repente, profe, de los ejercicios que hay que hacer, hay algo que de hecho me tiene trancado aquí en el ejercicio cuando estoy haciendo el diagrama de entrada y salida. Podemos preguntar. Ok, Juan colocó que no, que todo está bien. Mayerlin también colocó que no. Ok. Por eso digo, o sea, acuérdense que vamos a tratar de que los encuentros de este tercer momento sean más de una vez de aclarar. Chévere. Ok, seguimos. Profe, inconstantes. Algunas cosas que nosotros pues no teníamos en ese momento. Ah, bueno, profe, algunos dentro de los errores que tuvimos en el segundo lapso con el pseudocódigo es que cuando nosotros, profe, teníamos ejercicios donde habían muchas letras y había muchas fórmulas, nos pasaba de que no las colocábamos todas. Entonces, bueno, cuando usted nos entregue la guía corregida del segundo lapso, nos vamos a poder dar cuenta que usted nos colocaba, falta fulanita, 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 porque no la colocó, no estaba pues dentro de la explicación. ¿Qué hicimos en este caso? Fíjense, retomar un poco la teoría. Recuerden que cada tipo de dato tiene que estar representado, ¿ok? En líneas separadas y no aglomerar todo en una sola línea de código. O sea, lo que tradicionalmente conocemos como peras y peras, manzanas y manzanas. O sea, cada cosa en su línea de código. Ah, bueno. Hay un orden, profe, específico. O sea, primero, juro, tienen que ir las de texto, luego las enteras y luego las reales. No. Las variables tú las vas a definir, pues bueno, según tu gusto como programador. De repente yo, Andreina, bueno, profe, yo primero voy a iniciar por las que son tipo texto, que serían el nombre y el apellido, luego las que no llevan decimal y luego las que llevan decimal. Chévere. Pero fíjense que están todas. No nos puede faltar ninguna. Y eso también, pues bueno, es un error que tuvimos en papel. Ahora, fíjense, profe, en el PCIN, a mí me pasa lo siguiente, que en el PCIN de repente a mí se me olvida una de las variables o no defino ninguna de ellas, igual el ejercicio me corre.
¿por qué usted me lo coloca mal o me bajó punto porque se me olvidó la B, la R, T, la H, ¿no? Fíjense, vuelvo y repito. El PCI es un pseudointérprete, ¿ok? Y bueno, él tiene unas características. O sea, bueno, dentro de sus características está que, bueno, de repente algunas definiciones, si no las tiene, igual como son valores que están en una fórmula y tú pides su valor, él no le para y corre el sistema. Pero acuérdense que Andreina me está dando el pseudointérprete como una opción para entender programación, pero yo realmente voy a programar es en un compilador, que además el lenguaje es en inglés. Entonces, en un compilador, si a ti se te olvida definir la N, la RT, la B o la constante, no vas a poder correr el programa. ¿Ok? Y entonces, hasta que tú no termines de acomodar todos los errores, el bendito compilador no corre el programa y ahí vas a estar, pues bueno, sentado en la silla esperando a que algún día el bendito programa corra. Entonces, yo necesito es que te olvides de repente esa parte de que, oye, qué bueno es PCI porque corre el programa. No, sino que tengo que hacerlo tal cual como si yo estuviera en un compilador. Chévere. Y por eso es que hemos sido tan detallistas con las cosas que estamos colocando. Ahora, lo que sí lleva un orden particular y que debemos hacerlo así es que siempre se define todo lo que es variable y luego se inicializan las constantes, ¿sí? Esto también fue un error que algunos en la guía del segundo lapso no lo hacían. Entonces, bueno, colocamos primero entonces las variables y luego pues los valores constantes. Listo. Profe, luego que ya tengo eso, pues bueno, comienzo con los mensajes que van a salir en la pantalla de la computadora. Bueno, habíamos dicho que para que se vea bonito, siempre le colocamos un título, pues bueno, en este caso yo coloco bienvenido al sistema, y bueno, empiezo a pedir los valores. Entonces, bueno, lo primero es, profe, que ingrese el nombre, que ingrese el apellido y que ingrese la cédula, ¿sí? Fíjense que, bueno, aquí les coloco un resaltado un poquito a N y a P, porque bueno, es algo nuevo que no habíamos trabajado en el segundo lapso y bueno, como son tipo texto, un poco como para que pudiésemos ver allí que lo colocábamos de esta forma. Piensa que todos los mensajitos, que también fue un error que tuvimos en la guía del segundo lapso, es todo aquello que es un mensaje siempre debe llevar su acción algorítmica, que es la de escribir. Si yo no coloco escribir y entre comillas el mensaje, repito, de repente PCI hay cosas que sí las pone bien y no hay rollo, pero cuando yo esté en un compilador, si yo no coloco la acción, ok, algorítmica, el programa te va a dar error. Y hasta que no lo acomodes, pues no vas a poder ver el programa. Y esa no es la idea. Ok, profe, chévere. Pido el radio, ok, hago mi fórmula del radio total y bueno, comienzo con lo demás. Bueno, yo voy a, en este caso, la profesora Andreina pide valores, hace fórmula, pide valor y luego la fórmula en donde yo voy a calcular todo el área. ¿Ok? Fíjense que aquí, después que ya muestro la fórmula del área con su total, es que coloco, bueno, escribir la potencia 2 del radio es RT. El área del cilindro es A. Ahora, profe, si yo en mi ejercicio hago esto, ingreso el valor del radio, leer R, saco RT, y yo aquí hubiese escrito escribir la potencia 2 del radio es RT. ¿Usted me hubiese puesto mal el ejercicio? No, porque es tu forma en cómo lo estás programando. De repente tú prefieres pedir valor, hacer fórmula, mostrar respuesta. Pedir valor, hacer fórmula, mostrar respuesta. Eso lo podemos hacer. ¿Ok? No todos programamos igual. Y eso es algo que siempre hemos aclarado. En mi caso, Andreina, bueno, ella pide los valores, ¿ok? Hace fórmula y después muestra aquí el resultado. Hace fórmula y luego muestra aquí el resultado. Pero ya eso tiene un orden dependiendo pues del programador, ¿sí? Ahora, profe, hay algo nuevo que no hicimos en el segundo lapso. Y es, por ejemplo, colocar este tipo de mensajitos, como el que está aquí, que dice, gracias por usar nuestro sistema, cierra la comilla del mensaje, coma,
Y luego usted coloca el valor de una variable, coma, comillitas, sin nada dentro, coma, valor de una variable, coma, y entre comillas, un mensaje en español. ¿Qué significa esto? Esto es, chicos, que si tú quieres colocar un mensaje por pantalla que diga algo en español, pero que te muestre el valor de algo que ya él guardó, sea un número de algo que ingresó el usuario o la respuesta de una fórmula, que sería una salida, yo lo puedo hacer de esta manera. O sea, coloco el valor de esa variable entre coma, coma y coma, pero, ¿ok? Lo que va en español entre comillas, por ejemplo, como está aquí, que lo separamos, ¿sí? Ahora, profe, esta comillita que usted dejó aquí, sin nada dentro, ¿por qué lo hace? Bueno, porque por estética, a ti te gustaría que de repente diga, gracias, Andreina, por usar el sistema. Entonces, el gracias, Andreina, por profe, para que todo nos quede pegado y se vea, cuando la persona lo vea en la pantalla, se lea toda la palabra unida, entonces dejo espacio. Entonces, para dejar espacio entre mensajitos, se coloca comilla, el espacio, comilla. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita hasta aquí, en esa parte? Porque recuerden que no lo teníamos en el segundo lazo. Esto lo colocamos a propósito porque cuando hagamos el del microproyecto, van a haber cosas donde usted tiene que escribirle el puntaje al jugador, entonces le vas a colocar, Pedro, muy bien, pasaste la prueba, o llevas 20 puntos, Pedrito, pero entonces necesitamos que él te diga el nombre del usuario que está jugando, ¿no? Entonces por eso es que ya lo estamos colocando aquí un poco para ya ir practicando. ¿Hay alguna duda con esta parte? Recuerden que si no la hay, usted coloca un no y entonces yo quedo feliz. ¿Seguro? Ok, Keiner colocó no, profe. Chévere. Recuerden que la idea es preguntar en caso de algo. Ok, ahora, ¿qué le colocamos adicional a la guía que no lo hicimos en el segundo lazo? Bueno, que la lógica es, chicos, que este ejercicio, antes de hacerlos del taller, bueno, profe, este ejercicio yo lo voy a pasar al PCI. Entonces, bueno, quisimos pues colocar el ejemplo tal cual como debería ir, ¿ok? En el PCI, para que usted pueda ver un poco y visualizar cómo si usted lo transcribe en su computadora, el ejercicio funciona o no funciona, profe. Porque, ¿qué nos pasó en el segundo lazo? Que lamentablemente el día que se explicó la clase del PCI, pues bueno, hay grupos donde el tiempo no nos permitió explicarlo con calma, sino que fue un poquito rápido el proceso. Hay otros que lamentablemente ni siquiera pudieron estar conectados ese día. Hay personas que ni siquiera instalaron el PCI en su computador. Entonces la idea no es esa, pues la idea es que podamos hacer todos con calma y por eso te coloqué cómo sería en el PCI y cómo lo veríamos en la ventanita del PCI. Para que, repito, usted lo pueda hacer en la casa y puedas primero comprobar que esto funciona, porque haciendo este ejercicio entiendes mejor los que hay que hacer en el taller, porque ya vas a ver la prueba de para qué sirve cada cosa. El diagrama de flujo, pues bueno, allí te colocábamos de que hay dos formas de hacerlo. O lo haces de la manera corta, simple, que es la que nosotros conocemos como documentación externa, porque la hacemos a mano, o pues bueno, si tú te quieres ir por el que te da el PCI, que es mucho más largo, porque te muestra cada mensajito y cada lectura por separado, pues bueno, también es válido, ¿ok? Sin embargo, mi recomendación, ¿cuál es? Como profesora, que esta, que es la de la manera sencillita, usted la aprenda a hacer, ¿ok? Porque cuando estemos en cuarto, bueno, si cuarto, quinto y en el nombre de Dios, este bendito virus se acaba y nos vemos en vivo y directo en un salón de clase y nos hacen un examen, es lógico que usted va a preferir aprender a hacer el diagrama de flujo así, que es un poco más corto y simple y concreto, que hacer el del PCI, ¿ok? Que tiene demasiadas cosas, o sea, creo que el tiempo no te va a dar.
dependiendo de cuántos ejercicios nos pueda poner el profe Luis o Martín, dependiendo del que nos vaya a dar clase. Chévere. Ahora, aquí simplemente es que lo mismo que colocamos en el diagrama de entrada y salida, va en el diagrama de flujo. Lo único diferente es que algunos en la guía del segundo lapso, las constantes me la colocaron de esta manera. Obviamente, porque tienen algún familiar que es del área de programación que se los explicó. Y bueno, quisimos colocarlo así porque también se puede trabajar de esta manera, por si alguno lo quería hacer de esta forma, colocando su valor aquí. Si no, pues bueno, si colocamos la D, coma y la P sin el número, también es válido. Chévere. La traza prueba. Fíjense que la traza prueba, algunos se enredaban mucho con el signo de interrogación. Entonces aquí simplemente lo que quisimos hacer es que, bueno, olvidémonos de los signos de interrogación para que de alguna manera podamos entender un poco la traza prueba. La traza pruebas fue una de las fases que menos la persona realizó. Y eso pues también nos preocupa mucho porque cuando vayamos a hacer exámenes pues en vivo y directo en una hoja de examen en un salón de clase, siempre te van a pedir la traza prueba. Y bueno, nos preocupó un poco ver que algunos chicos de tercer año nunca lograron hacer ninguna. Y bueno, ahí no entendimos porque bueno, como nunca me hicieron preguntas, pues no sé qué fue lo que no se entendió. Entonces, en este caso, mis amores, yo quería preguntarles, ¿sigue habiendo dudas con la traza prueba? ¿Qué cosas son las que de repente, de alguna manera, yo no entendí o no entiendo cuando yo la estoy llenando? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió mejor esta guía que la otra? O sea, aquí la trazo prueba se entiende mejor que la de los ejemplos del segundo lapso, o todavía seguimos teniendo alguna duda. Gabriela colocó que esta se entiende mejor, que se entiende muy bien. Ok. Los demás piensan lo mismo. Recordemos que en el caso de las constantes, el valor ya lo tienes que colocar en función al número que da el enunciado. Pero en el caso de las variables, ¿ok? Que aquí serían pues todas estas que están en amarillo. Ah, bueno, profe, son números que coloca el usuario. Por ejemplo, el nombre es Andreina, pero tú le vas a poner María, ¿sí? El apellido el tuyo, la cédula tu cédula, el radio el número que a ti te dé la gana, la altura el número que a ti te dé la gana según el ejercicio, ¿no? Y que en el caso de las respuestas, pues bueno, van en el orden matemático en cómo se están diseñando y que pues bueno, todas después van agrupaditas en la última salida. Chévere. Que Leonor coloca que también, que está de acuerdo, se entendió mucho mejor. Ok, fino entonces. Ahora fíjense, ¿qué se incorporó de nuevo también para esta guía? Para la parte del micro, pues bueno, la idea es que algunos ejercicios pues van a estar relacionados con la parte de funciones matemáticas. O sea, bueno, queríamos de alguna manera, pues bueno, mostrarte que además de la potencia, multiplicación, división, suma, resta, mod y div, tenemos algunos otros operadores que podemos utilizar. En este caso, pues utilizamos ejercicios que no utilizan muchas de estas funciones, pero que bueno, que de alguna manera nos sirvieran de ejemplo, ¿no? Colocamos un ejemplo adicional de que, bueno, si yo quiero utilizar alguna de estas funciones matemáticas, que de hecho son las que se trabajan en cuarto año, porque es la parte de trigonometría, si yo quiero utilizar alguna de ellas, ¿cómo lo puedo hacer, no? ¿Cómo se pueden aplicar? O sea, bueno, colocábamos aquí de que aquí queríamos sacar la raíz cuadrada de la suma de dos números. Ah, bueno, colocó los dos números que necesito, puedo hacer mi fórmula normalita de sumarlos, pero como necesito sacarle la raíz cuadrada, ah, bueno, profe, busco cuál es la función. Entonces, según la función, en PCI la puedes llamar RC o la puedes llamar raíz, ¿ok? Cualquiera de las dos. Y lo que hacemos es que en un escribir colocamos la raíz cuadrada es la función y entre paréntesis a quién le vamos a calcular eso. Chévere. O sea, es una de las formas de hacerlo. Sin embargo, pues bueno, si tú en vez de colocar aquí la S, colocas RC, paréntesis, A más B, paréntesis, punto y coma, también lo va a calcular. ¿Ok?
Son las dos formas en que podemos hacer. Entonces, bueno, era un poquito hoy explicar a ver si la guía, pues bueno, la habíamos entendido, si teníamos algún inconveniente con eso. Fíjense que aquí vamos a mostrarlo un momento antes de que nos vayamos a ir para que de alguna manera podamos entenderlo, pero directamente aquí del PCI. Directamente, pues bueno, profe, con un ejemplo en el programita, fíjense, vamos a verlo aquí porque de repente allá no lo pudimos entender, ya nos vamos a ir. Ya de hecho le escribí al profe de que me disculpara con su profe siguiente, ya va, pasa que tuvimos este problemita, fíjense, este ejercicio que está allí como el del ejemplo, que es el que tiene estos operadores, recordemos que aquí en el PCI, si le damos clic, ¿okay?, a estas partes que tenemos aquí, vamos a poder ver todos esos operadores. Chévere. Así que es bueno que en casa usted le dé clic a esa barrita que tenemos en ese lado para que usted pueda ver todos los operadores y todas las funciones que podríamos utilizar para ejercicios. ¿Okay? Tenemos, de hecho, el de la constante del pi, el de cadenas, las funciones matemáticas y las relacionales. Un poco como para poder entender cuáles se pueden trabajar. Ahora, fíjense, este ejercicio, que es el que estábamos hablando ahorita, que se parece un poco al que tenemos que hacer en la guía, que es el de la raíz cuadrada, ¿ok?, de x y y. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, de repente tú puedes colocar aquí x1 más y1, pero entonces aquí sacas la raíz cuadrada de ese valor y luego la de y1 y y2 y sacas la raíz cuadrada y después haces el total. Si yo lo hago de esta manera, primero saco la suma y aquí mando a sacar la raíz cuadrada. Pero si yo de repente, ¿ok?, profe, no lo hago así, sino que yo omito esto, y aquí coloco directamente que sume, vamos a colocarlo en minúscula para no enredar, porque algunos después se enredan. Fíjense que también lo puedo hacer, ¿no? Si yo puedo colocar aquí, bueno, profe, si esto, cuando corro el programita, digo que el primer número es un 2, el segundo número es un 2, ¿ok? 2 más 2 serían 4, raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, fíjense que también se puede hacer de esta manera. Chévere. Un poco para que el ejercicio que tenemos que hacer, que también está, acuérdense que tenemos programadores que son metódicos y programadores que son directos. Entonces, también para que vean que esa posibilidad existe. Yo recomiendo mucho que los ejercicios que vamos a hacer del taller, ¿ok?, hay ejemplos de hecho en internet y podamos trabajarlo sin ningún problema. Fíjense, importante que nos los llevemos antes de irnos. Hay muchas fórmulas para poder calcular, ¿ok?, el ejercicio. Déjenme ubicarme aquí directamente. Este no es el ejercicio número 3, que es el que más dudas he tenido. Por ejemplo, con el ejercicio 1 y 2, casi nadie me ha preguntado cosas porque la mayoría sabe cómo hacerlo, pero con el 3 y el 4, pues bueno, son los que más les ha dado complicaciones, pero es en cuanto a la fórmula que tienen que utilizar. Entonces, en el número 3 hay que calcular el área lateral, el área total y el volumen del cono. En internet han conseguido muchas fórmulas, ¿sí? Pero, pocos compañeros sí dieron exactamente con la que tenemos que utilizar. Y bueno, yo les dije a ellos que a pesar de que esto es un taller que estamos haciendo en equipo y que es por sección y todo lo demás, pues bueno, se lo íbamos a colocar a ustedes en pantallita. Si usted ahorita tiene un dispositivo, pues bueno, hace un capture, si no, escríbalo ahí rapidito antes que se me vaya a ir, para que tengan pues la fórmula que realmente vamos a utilizar. De repente son muchas fórmulas, porque son 3, pero cuando usted aplica la lógica, fíjense que el ejercicio es muy corto. ¿Por qué? Porque pi sería una constante, ¿cierto? El radio sí tendríamos que pedírselo al usuario. La generatriz es una constante, no hay que calcularla, ¿ok? La generatriz también tiene fórmula, pero en mi ejercicio ya yo se la di, ya tiene un valor, entonces es una constante. O sea que hasta el momento llevamos 2 constantes y una variable que es el radio.
Si nos vamos a la otra fórmula, pi es constante, el radio es una variable que da el usuario, la generatriz es una constante, pi es constante y aquí se habría que calcular el radio total. Chévere. O la potencia, pues. Hasta el momento, profe, lo único que me va a dar el usuario es el radio. Voy al volumen. Ah, bueno, profe, tengo el 1/3. Esto puedes trabajarlo según si lo quieres hacer con la parte de la división o obstante, también es válido. Va a dar exactamente lo mismo. Chévere. Pi, constante. Aquí el R a la 2, habría que calcularlo. Y la H, si la da el usuario porque es la altura. Entonces, el ejercicio de repente son 3 fórmulas, pero cuando tú aplicas la lógica, solamente hay 2 valores que da el usuario, que sería el radio, la altura, lo demás son constantes, pi, generatriz, y el 1/3. ¿Sí? Salidas serían AL, AT y la B del volumen. Entonces, si tú ahorita lo comparas con el que está de ejemplo en la guía, es muy parecido. El número 4 es fácil, o sea, matemáticamente la fórmula es la raíz de x2 menos x1 a la 2 más la raíz de y2 menos y1. ¿Sí? Al cuadrado. Entonces, aquí lo único, en el número 4, lo único que vas a hacer es que, bueno, tienes que sustituirlo con el operador de la raíz y con el operador de la potencia. Chévere. O sea, creo que no es nada del otro mundo. O sea, yo necesito ver que en estos 4 ejercicios realmente ya sabes cómo hacer diagrama de entrada y salida, diagrama de flujo, el pseudocódigo, ¿sí? ¿Hay alguna preguntita hasta aquí antes de irnos, mis amores? Éxito con lo del taller. La gente que no me ha dado sus equipos, por favor, anótenlos en el chat. La idea es que todos podamos saber quiénes ya están ocupados y quién se quedó por fuera. Bueno, mis amores, los dejo entonces si no hay ninguna preguntita al respecto. Que tengan un feliz día y bueno, éxito con el taller, que saquen 20 puntos. Se les quiere.